El próximo panelista es un patriota cubano, miembro muy activo en los grupos de acción y sabotaje en el clandestinaje cubano anticomunista. Bueno, mi hermano, dame una cuota que me beneficie. Yo no hablo todo el pasado, eso, pero voy a seguir. Llegó a ser coordinador nacional del movimiento demócrata martiano. Cumplió más de 20 años en las infernales prisiones castrocomunistas. Exiliado en Venezuela, ocupó varios cargos de importancia en el CID, Cuba Independiente y Democrática. Entre ellos, fue responsable de las transmisiones de La Voz del CID, fundador y presidente de la organización ejemplar Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba. Uno de los dirigentes de la Asamblea de la Resistencia Cubana más activos en las denuncias nacionales e internacionales al régimen totalitario cubano. Director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. 60 años de lucha por la libertad de Cuba. Nuestro queridísimo Ángel de Fana. Se ganó la invitación. No. De verdad, después de esta presentación, bueno, y después de escuchar a Alexis, ¿qué nos queda? Siempre queda algo, ¿verdad? Y esta obra, una más, como dijo Manino, de nuestro hermano Pedro, tiene la singularidad de que mire el tamañito que tiene. Porque no fue pensada, bueno, él lo explicará después ampliamente, no fue pensado como un libro, sino como parte de un libro. Pero gracias a la recomendación de nuestro hermano Alexis, pues el instituto acordó sacarlo a la publicación, así pequeña, independientemente que después Pedro la incorpore a una obra magna mayor. Este libro, lo que contiene, la mayor parte de nosotros, los cubanos, lo conocemos. Sabemos lo que nos dice aquí, porque lo vivimos, porque fuimos testigos y incluso en algunos casos fuimos protagonistas de lo que ha pasado en estos 60 años. Se mencionan nombres de personajes que participaron en la lucha, que todavía siguen participando. Se hace una reflexión muy interesante y muy a propósito con el final de las palabras de Alexis sobre la influencia que puede tener el proceso cubano, que puede tener, no, que ha tenido y que continúa teniendo en el mundo internacional. No solamente en Latinoamérica, sino más allá de las fronteras continentales. Así que esto es muy importante, pero yo quiero referirme principalmente a la primera parte del libro, que son las causantes de la tiranía castrocomunista. O sea, ¿qué fue lo que nos causó? Y esta reflexión que hace Pedro con mucho acierto de cómo se fueron sucediendo las cosas para dar lugar a la tiranía comunista y cómo en el futuro estas cosas pueden complementarse para bien o para mal de la nueva república y de la influencia que podamos tener en el futuro también con nuestras ideas y la recuperación de la ley y el derecho en nuestro país. Y esto es una preocupación que tenemos muchos de nosotros. Alexis lo dice, la palabra revolución, todavía en mi opinión también la seguimos usando en extremo. Para mí, y yo
tengo un gran respeto por mis hermanos de lucha que fueron revolucionarios. Yo no lo fui, pero para mí la revolución fue un desastre, desde el principio, de cómo se concibió, ya fue un desastre. Y entonces, eso nos tiene que llevar a nosotros a la formación más firme de nuestras ideas para enfrentarnos al comunismo y enfrentarnos al futuro con ideas que tenemos que recobrar. Porque si bien digo que, en mi opinión, la revolución fue un desastre desde el principio, desde que se concibió, también digo que yo me siento muy orgulloso de la Cuba que teníamos. Y naturalmente estoy en contra totalmente de la dictadura de Batista, que interrumpió un país que marchaba por el sendero democrático y que le ha hecho mucho daño a nuestro país, indiscutiblemente. Pero yo me siento muy orgulloso de la Cuba que tenemos, o que tuvimos, perdón. Yo me siento orgulloso de la Cuba que tenemos en cuanto a la nación cubana, incluyendo la nación cubana de hoy, que formamos nosotros parte también. Pero quise decir que me siento muy orgulloso de la Cuba que teníamos en cuanto a su organización social, económica, por el rumbo que llevaba democráticamente, que podíamos citarla como ejemplo en muchos aspectos de la vida socioeconómica y política de los países, no solamente de los más atrasados de Latinoamérica, sino incluyendo a países que ahora son muy adelantados en Europa y en Asia. Así que, ¿qué es lo que quiero decir? Y que Pedro lo menciona. O sea, debemos meditar siempre, creo yo, en cuánta responsabilidad tenemos nosotros los cubanos, los que no somos comunistas, los que nunca fuimos comunistas, cuánta responsabilidad tenemos para que en Cuba haya comunismo hoy y para que en Cuba se introdujera el comunismo. Alexis lo mencionó, o sea, como lo que sucedió en Venezuela, y nosotros, yo estuve en Venezuela, amamos Venezuela, y poco antes de la elección democrática de Chávez, visité Venezuela y le preguntaba a los choferes y me decían, no, Chávez es El Salvador. El Salvador, y decía, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que una buena porción del pueblo venezolano esté pensando así? Ahí tienes el resultado. Pero miramos en nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros no creímos en que la revolución iba a resolver los problemas de nuestro país? ¿Cuánto no aplaudimos a Fidel Castro y a la turba de fascinerosos que estaban a su alrededor? Algunos de los cuales después fueron compañeros, quito la palabra fascinerosos, compañeros nuestros en la prisión, y algunos son mártires de la lucha por la libertad de Cuba. Pero ciertamente eso es importante que lo tengamos en nuestra mente para llevar el curso de nuestro país a una verdadera recuperación democrática que nos conduzca no solamente a la libertad, sino también a la paz y a la prosperidad. Y en esto no me cansaré de decirlo, que debemos reclamar, y con mucho énfasis, la recuperación de la Cuba que teníamos, salvo el periodo, no solamente un periodo, otros periodos que lo han tenido otros países, de pérdida de democracia. Pero esos valores de la nacionalidad cubana, esos valores que recibimos de quienes fundaron la República, de decencia, de amor al trabajo, de buena conducta, eso tenemos que recuperarlo, tenemos que decirlo. Y yo a veces discuto con buenos hermanos míos que todavía me dicen, no, porque hay cosas de la revolución que hay que guardar. No, de la revolución no hay que guardar nada, absolutamente nada. Nada de eso tiene valor realmente, nada de eso. Así que yo me siento muy satisfecho de haber contribuido con mi voto en la reunión del Instituto de la Memoria Histórica para que este libro se publique. Muchas gracias.